Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo voy a intentar definir correctamente qué significa amparte, porque esta palabra cada vez se está usando más y a veces no se usa correctamente, así que he creado una especie de manifiesto o guía que consta de 7 puntos con los cuales espero aclarar el concepto. ¿Cuándo una obra es amparte? 1. Si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es amparte. Para que lo entiendan mejor, por ejemplo, las obras de Wilfredo Prieto, el vaso de agua medio lleno que se vendía en la Feria Arco por 20.000 euros, o esta otra obra en la que vemos una Blackberry cogida con una gomilla a un mango. Esto es una obra de arte supuestamente, pero no es arte, es amparte. O esta otra de 2011, pan con pan, o sea, un bocadillo de pan. Bocadillo de pan, qué interesante, ¿eh? 2. Si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto, es decir, el objet trouvé, el fond art o el ready made, que es convertido mágicamente en obra de arte por el simple hecho de ser colocado en un espacio positivo cualquiera, es amparte. Por ejemplo, como las obras de este otro artista, Martin Creed, la famosa y archiconocida pirámide de papel higiénico, que evidentemente esto es amparte puro, o esta otra que ya es para mentes muy lúcidas, ¿eh? Es una bolita de papel arrugada puesta en medio de una habitación. ¿Qué es esto? ¿Arte? No, esto es amparte. 3. Si no es necesario tener talento para realizar una obra como la que se muestra, si está llena de lugares comunes e ideas manidas, es amparte. Y para ponerte un ejemplo, las obras de Robert Ryman, que son cuadros monocromos, cuadros muy facilones, y no solo está Robert Ryman, hay muchos otros artistas que hacen este tipo de pintura monocroma o minimalista, como la llaman, porque parece ser que tú le pones a un movimiento artístico, sea cual sea, un nombre, y eso ya legitima la obra. Y no, eso no puede ser, eso no es arte, eso es amparte. 4. Si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto teórico, político o filosófico que no encuentra su reflejo real en la obra de arte, es amparte. Como por ejemplo las obras de este artista Daniel Buren, que usa rayas de colores para hacer sus obras de amparte, en este caso de amparte. 5. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte a precios exorbitantes es amparte. Por ponerte un ejemplo, el de este artista más que reconocido, cuya obra se basa en poner estos alambres en las esquinas de las paredes y en otros sitios, creando una sombra en algunas ocasiones y todo esto, y se vende a precios exorbitantes. Esto es amparte. 6. Un artista nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que haga sea arte. Puede hacer amparte consciente o inconscientemente. Si lo hace inconscientemente, será un ampartista puro. Si lo hace conscientemente para evidenciar o para denunciar lo que está pasando en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, es un ampartista realista. Pero todas las obras que se creen bajo estos términos serán amparte. Por ponerte un ejemplo de un ampartista puro, tenemos en México al gran Gabriel Orozco, que tiene obras tan impresionantes, tan importantes, como por ejemplo esta caja de zapatos vacía. Ya está, una caja de zapatos como obra de arte, pero no es arte, es amparte. Por cierto, es una obra de 1993 y en ese año también hizo esta otra gran obra que se titula Pelota Panchada, que mira todo el contenido que tiene esta obra y lo complicada que es, en fin. 7. En definitiva, el arte de no tener talento es amparte. ¿Y quién mejor que Damien Hirst para ser el estandarte de este nuevo movimiento, sobre todo con esas obras suyas de los puntos de colores, que yo ya hablé de ellas en un vídeo? Y otra de las obras de Damien Hirst que también se venden como rosquillas, de hecho hay hasta lista de espera en varias galerías, que son las obras de los puntos de colores. O sea, él tiene un grupo de ayudantes y le dice que pinten puntos de colores en un lienzo de fondo blanco y así va creando sus spot painting. Y además que Damien Hirst se ríe de todo el mundo, es muy gracioso porque él llegó a decir en unas declaraciones: la persona que mejor pinta círculos para mí fue Rachel, es brillante, jodidamente brillante.
Fíjate. Pero no queda aquí la cosa, ¿eh? Que Hertz se cree que es el creador de los puntos de colores. O sea, él llegó a denunciar a una subsidiaria de British Airways porque dijo que le había copiado los puntos, porque utilizaron una publicidad en la que aparecían estos puntos de colores. Y él dijo, oye, si los puntos de colores los he inventado yo, ¿en qué cabeza? A ver, Damien Hirst, ¿en qué estás pensando? ¿Es que no has venido a la Feria de Sevilla nunca? ¿No has visto los trajes de flamenca? Con un pedacito de pan lo voy separando. Damien Hirst es un ampartista puro, porque él creía que había inventado esos puntos de colores. Y durante este tiempo, de hace 2 o 3 semanas para acá, me habéis enviado un montonazo de imágenes súper cachondas de un montón de objetos que tienen esos puntos de colores y me las habéis mandado a mi cuenta de Instagram de todas las partes del mundo. Otra de las cosas que me preguntáis siempre es por la etimología de la palabra. Pues bien, amparte viene de ampa más arte. ¿Qué significa AMPA? ¿Qué es AMPA? Según la RAE, AMPA es conjunto de personas que vive de forma marginal cometiendo acciones delictivas de manera habitual. ¿Ha quedado claro, no? ¿Y qué es arte? Bueno, la pregunta del millón, ¿qué es arte? En este caso estamos intentando definir arte precisamente definiendo lo que no es arte o lo que es amparte. Pero es muy interesante la teoría del filósofo George Dickey, que en los años 60 formuló esta teoría institucional del arte que decía pues que el arte era todo lo que una red social, es decir, la red social compuesta por galeristas, curadores, coleccionistas, por supuesto artistas e instituciones, decidían qué era arte y qué no era arte. Pues bien, yo tengo otra teoría y es que esa red social ahora se ha ampliado porque la red social ahora es Internet. Internet es el mundo entero. ¿Y por qué digo esto? Porque el MoMA tiene cuenta en Instagram, por ejemplo, o Sotheby's tiene cuenta en Instagram. Y ellos suben esas obras y mucha gente dice, oye, pues qué bonito, qué feo, qué tal. Y mucha gente cada vez más le está poniendo en obras que son de amparte, le ponen el hashtag amparte. ¿Qué pienso yo? Pues que esta palabra realmente puede cambiar el rumbo de la historia del arte. Y también alguno me ha dicho en algún comentario, tienes que respetar, por ejemplo, a Lichitsky o a los suprematistas porque están en la historia del arte. Y digo yo, pero si la historia del arte está continuamente reescribiéndose, lo que se formuló en su momento puede que ahora signifique otra cosa. Por ejemplo, hace poco me compré una revisión del libro de la vida de los artistas que conoció Vasari y tal. Bueno, pues en ese mismo libro hay unos apartados en los cuales se reescribe la historia porque muchos de esos datos pues no eran correctos, como lo que ha pasado hace poco con Hilma af Klint, que se ha descubierto que Kandinsky pues no fue el padre de la abstracción, por ejemplo, por decir algo. Y es que esto es una revolución real, porque lo que ha pasado en Instagram, por ejemplo, que ya está también en Twitter, en Facebook y en muchas otras redes sociales, es increíble. En cuestión de 1 o 2 semanas se han creado más de 40 cuentas de Instagram que tienen que ver con el amparte, y amparte de todas partes del mundo precisamente. Por ejemplo, cuando ponemos amparte, aparece aquí amparte puro, aparece amparte en mi casa, amparte is new art lol, amparte Salta, amparte quiz, amparte para todos, amparte Sevilla, amparte Argentina, mucho. Y amparte puro, por ejemplo. Vemos aquí un montón de obras, esta del español Pelayo Ortega, que dicen nos deleita con este amparte titulado Silla y Mesa. Me intriga saber por qué se llama así, o por ejemplo, si seguimos navegando, encontramos este amparte del belga Michael François se llama Blue Ciel, un papel arrugado, como se ve perfectamente. O incluso este que es súper reciente, que dice que una usuaria nos comparte este amparte descomunal de Mariela Scafati, expuesta recientemente en la Feria de Arte Va de Argentina. Y efectivamente, yo esto también lo leí, y es que fue vendida al Guggenheim de Nueva York. Y como puedes ver, es amparte puro, vamos, puro, puro. Aquí está nuestra amiga Yoko Ono con su obra Manzana. En fin, que además de ser muy divertido porque se están creando incluso cuentas de memes de amparte, esto es una revolución en la cual no me gustaría que se usase esa palabra para insultar, porque no es un insulto. Decir amparte algo es redefinirlo, no es insultarlo. Y evidentemente, aunque hay mucho amparte, hay otras obras que no son de amparte, simplemente es un tipo de arte de menor calidad. Y ya está. Espero que haya quedado claro el concepto, aunque yo desde ya estoy trabajando en un libro específicamente de amparte. No sé cuándo lo terminaré ni cuándo se publicará, pero lo diré en mis redes sociales. Voy a dejar el manifiesto en todas mis redes sociales, no solo aquí en la cajita de descripción, que también lo tienes, y espero que compartas este vídeo para que el amparte sea real y consigamos en un futuro
que esta palabra sea aceptada incluso por la RAE, que eso ya sería el triunfo máximo. Muchas gracias de verdad por tu apoyo. Comparte este vídeo para que lo vea el mayor número de gente posible y nos vemos muy pronto. Amparte. ¿Y qué es el amparte? Bueno, es una palabra que me he inventado para definir un poco lo que hacen este tipo de artistas, pero también hay que decirle que sus obras no valen nada, económicamente hablando, digo. Y como me ha gustado tanto y yo también me considero un ampartista, he hecho algunas obras que os quiero mostrar que han salido de lo más profundo de mi sentimiento artístico. Platón es un plato grande, es una obra que he concebido como algo filosófico, que la podéis hacer vosotros en vuestra casa, comprar un plato muy grande, pues ya tenéis una obra de arte, Platón. Vaso casi vacío. Es una obra como la de Wilfredo Prieto, pero creo que es mejor porque hay menos agua, se gasta menos agua en hacer esta obra de arte. Mi tercera obra se llama La imposibilidad creativa y está llena de poesía esta obra, lo veis, es un folio en blanco con un lápiz ahí puesto y como no se me ocurre nada, pues lo pongo. Qué inteligente, ¿verdad? A esta obra la llamo cuchara. Ya está, cuchara. Y esta última es La línea de la vida. La podéis hacer con cualquier tipografía.